No, tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hoy me acompaña Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Desde Legal por Naturaleza, ¿qué tal tu fin de semana? Muy bien. ¿El Día de la Madre qué te han regalado? Bueno, me han regalado flores, me han regalado un sombrero para la playa. Bueno, una comida maravillosa, la verdad que fue toda una sorpresa. Y así mucho que cariño, que es lo importante, ¿no? Eso es lo fundamental. El estar todos juntos, me alegro. Bueno, hoy vamos a ir con el caso de una familia que está entre Chile y España, ¿vale? Un matrimonio divorciado, tienen un hijo menor de edad, fallece el marido en extrañas circunstancias. Esto para serie Netflix. El marido había dejado testamento en España y no se sabe dónde está su patrimonio, sospechando que se encuentra mayormente en su país de origen, pues en España solo ha dejado una cuenta bancaria y algunas deudas. Este es el caso. Vale. ¿Por dónde empezamos aquí? Bueno, mi consejo sería averiguar si en Chile, que es su país de origen, además ha dejado testamento. ¿Y esto por qué? Para saber cuál es el último y válido para poder comenzar a tramitar la sucesión y sobre todo saber qué legislación sucesoria es la que tenemos que aplicar. Vale. Hay que tenerlo en cuenta, bueno, pues en Chile, si este testamento hay que validarlo, y hacerlo vía tribunales, notarios, hay algún registro habilitado para ello y así podríamos comenzar con, aterrizar la sucesión. Claro, ahí es importante, no donde resida, sino donde fallece la persona. Bueno, hay varios criterios. Vale. El lugar de fallecimiento, donde se encuentra la mayor parte de su patrimonio y si hay testamento, qué legislación sucesoria vamos a aplicar. Entonces, si vamos a situarnos, si tenemos testamento en España, hemos averiguado que en Chile no había testamento, pues sabemos que este es el testamento último válido y con el que vamos a empezar a tramitar la sucesión aplicando la legislación sucesoria española. Luego ya el lugar de fallecimiento, en este caso sería secundario y donde radica la mayor parte del patrimonio también. Vale. Imagínate que no tenemos acceso al patrimonio del causante en Chile, pero apremia cumplir con el plazo aquí en España y también allí en Chile. ¿Ahí qué hacemos? Bueno, pues yo creo que esta situación no nos debe paralizar. Entonces, lo primero para mí sería pedir una prórroga, sobre todo a efectos de cumplir con la administración. En España tenemos 180 días para ello, con lo cual dentro de los 5 primeros meses podríamos solicitar una prórroga que nos concedería 6 meses adicionales, un año. Pero en Chile, por ejemplo, lo que tenemos es 2 años para esta presentación de impuestos. Entonces ya empieza aquí a jugar el tema internacional, distintas legislaciones, distintos plazos, distinta documentación. Entonces, para mí sería solicitar prórroga en los dos países. Vale. Imagínate, el chico, lo hemos dicho, es menor de edad y en el testamento se indica como albacea y administrador de los bienes a los abuelos que residen en Chile, a los que ni siquiera el niño conoce. ¿Ahí cómo? Bueno, ¿Qué empezamos? Pues aquí se complica la historia y entiendo, bueno, pues que a esos padres, no, a esa madre, pues se queda totalmente horrorizada y paralizada. Bueno, no es operativo. Para empezar, una familia que ni siquiera conoce este menor, ¿cómo va a administrar los bienes en su interés? Y luego, si estos albaceas administradores están en Chile y el niño está en España, luego ya veremos dónde está el patrimonio, pues no parece que sea operativo ni que sea conveniente, ¿no? Sobre todo para los intereses del menor. Con lo cual, en principio, esta herencia ya se ha quedado bloqueada con esta disposición que tenemos en el testamento del hijo. Entonces, mi consejo sería hacer un requerimiento formal a estos administradores en Chile para solicitar el inventario, la documentación y colaboración por su parte para poder tener acceso a ese patrimonio del causante que desconocemos. Y en paralelo podríamos solicitar igualmente en un procedimiento de jurisdicción voluntaria en España el nombramiento de un administrador judicial, así como las autorizaciones precisas para poder aceptar la herencia. ¿Por qué? Porque necesitamos desbloquear esta sucesión sin depender de la actuación de los administradores, sobre todo porque ese niño, bueno, tendrá los recursos que le pueda ofrecer su madre y la familia de su madre, pero también necesita los recursos paternos. Vale, además, cobrar una pensión de alimentos, imagínate, según sentencia de divorcio para manutención del pequeño. Pero al fallecer el progenitor se ha cancelado, claro, esa pensión de alimentos. ¿Ahí podemos hacer algo? Sí. Podemos solicitar judicialmente, igualmente en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, la reclamación de los alimentos impagados al administrador judicial que se nombre para que se reanude, ¿no? Esta
esta obligación o este derecho para con el niño. Y luego reclamar judicialmente las cantidades no abonadas desde el fallecimiento del progenitor hasta que se pueda aceptar esa herencia. ¿Y contra qué se hace? Pues se dirige contra la ejecución de los bienes hereditarios y cualquier activo que pudiera tener el causante. Para mí, de todo el procedimiento de la sucesión, esto sería lo más urgente y que podríamos hacer en primera instancia, por decir así. Ese niño necesita protección, vamos a reclamar el tema de los alimentos y vamos a, en paralelo, trabajar para la sucesión pidiendo cuentas, ¿no?, a esos administradores de bienes de los que necesitamos su colaboración. Vale, esto estamos hablando de una sucesión ahí internacional, pero ¿se puede tramitar todo desde España? Sí. Podríamos hacerlo desde España. En este caso, la madre y el niño están en España, el testamento válido es un testamento español, entonces, bueno, por lo que comentabas al principio, algo de patrimonio tiene en España, luego ya veremos si esas deudas son asumibles o no lo son. Entonces lo que vamos a necesitar es una colaboración profesional en Chile si realmente lo que queremos es agilizar el proceso. Y desde el punto de vista de la tramitación de la herencia, tenemos que orquestar un doble expediente sucesorio, tanto en Chile como en España. Vale. Entonces, bueno, pues ahí mi consejo sí que sería formalizar una escritura de aceptación y adjudicación de herencia en la que se incluyan todos los bienes, tanto Chile como España. Es una manera de economizar en procesos y en gastos. Tramitar los impuestos en España y estudiar el convenio para evitar la doble imposición internacional, a fin de no pagar dos veces por lo mismo. Y luego hay que tener en cuenta las obligaciones fiscales adicionales que tenemos precisamente por este matiz de sucesión internacional. Vale, ahora cuando dices esto de las obligaciones fiscales, imagínate que me he equivocado y he declarado el impuesto de sucesiones ante la Hacienda Autonómica. ¿Ahí se puede hacer algo? Sí, porque el impuesto de sucesiones en una herencia internacional la tenemos que presentar ante la Hacienda estatal. Otra cuestión será que lo hagamos aplicando norma estatal o norma autonómica, la más conveniente para el heredero. Entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer es solicitar una devolución por ingresos indebidos si el impuesto ha salido a pagar ante la Hacienda Autonómica y realizar nuevamente un expediente, o sea, un impuesto de sucesiones ante la Hacienda estatal. Aunque lo hagamos fuera de plazo, con recargos e intereses, es lo que tenemos que hacer. Otra cuestión será que luego aleguemos que presentamos fuera de plazo, bueno, pues porque me he equivocado, yo lo hice en plazo en el organismo correspondiente y demás, pero ya sabemos que nos dice que el desconocimiento de la norma no nos exonera de cualquier responsabilidad. Y ahora imagínate que no he declarado el modelo 720, ¿ahí qué pasa? Bueno, mi consejo siempre es presentar, aunque lo estemos haciendo fuera de plazo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de motu propio y lo estamos haciendo, quiere decir, de una manera voluntaria, con lo cual las sanciones las estamos excluyendo de nuestro expediente. Entonces, yo haría un modelo 720 en el que daría de alta todos los bienes recibidos, conocidos. Si luego aparecen nuevos bienes, pues como tengo que hacer una adición a la herencia, haré también un modelo complementario de esa declaración informativa dándolos de alta en la fecha en la que heredé. Pero bueno, yo presentaré un escrito además para anunciar a la administración que ese expediente queda abierto, lo presento de una manera parcial y lo completaré en su momento. Con todo eso que me has contado, dame dos ideas que me queden claras. Bueno, pues para el caso concreto de internacional y menores, primero, si hay, como en este caso, había una pensión de alimentos, pues siempre tenemos que actuar en favor del interés del menor y reclamar esos alimentos impagados. Averiguar dónde está el patrimonio completo, si hay un testamento o una declaración de herederos, la legislación sucesoria que debemos aplicar. Eso es lo más importante porque a partir de ahí va a pivotar toda nuestra herencia internacional y conocer todas las obligaciones que debemos cumplir y plazos. Muy bien, voy a ir con los oyentes. 915331851. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Felicidades por el programa. Quería hacer dos consultas. Por un lado, ha salido un plan del ayuntamiento que van a dar una subvención por la adquisición de un vehículo nuevo, eco o eléctrico. En esa subvención, una vez que tenga una subvención que puede ser de 4.000 o 3.500 euros, tendría que en un futuro, de cara a Hacienda, pagar algo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo he cobrado un dinero de una mutua
y quería saber si tengo que, de cara a Hacienda, pagar alguna cantidad en concreto. Tengo una minusvalía del 43%. Tanto en un caso como en otro me afectaría o eso sería indiferente. Muy bien. Bueno, Esto es más fiscal que de herencia, ¿no? Sí, a ver, entiendo que como estamos en campaña de renta, bueno, pues a nuestros oyentes les preocupan la parte fiscal, que claro, está muy bien, Lo entiendo, y además cada campaña de renta es nueva, ¿no? Por decir así, porque siempre hay deducciones, unas que se pueden aplicar, otras que ya no se pueden aplicar. En este caso, bueno, pues tendría que conocer más detalles, ¿no? Porque me dice, he cobrado el dinero de una mutua, pero en concepto de qué, era un plan de pensiones, era un seguro de jubilación. Bueno, pues ahí nos tendremos primero que leer la letra pequeña de ese producto para saber cómo tributa. Es verdad que las minusvalías nos son atenuantes, por decir así, ¿no? Porque nos dan siempre reducciones y bonificaciones. Y en el caso de la subvención del vehículo, yo creo que lo más importante, a priori yo entiendo que no debería pagar nada, o sea, otra cosa es que tenga que declarar, pero es sobre un vehículo, entonces entiendo que le aplican una subvención para poder comprar ese vehículo nuevo y que lo que tiene que hacer es cumplir las condiciones para no tenerlo que devolver en su caso. Vale. Con el tema de los impuestos y con las herencias y los testamentos es muy importante los plazos, ¿no? Y luego ver también los impuestos del Estado con los impuestos autonómicos que pueden variar bastante. Sí, a ver, como decíamos, lo más importante es primero aterrizar qué tipo de sucesión tengo delante de mí, qué voy a heredar, o bueno, o si eres la persona que lo vas a tramitar, qué caso tengo delante, ¿no? Para poder aconsejar a nuestro cliente. O sea, si es una herencia internacional, sabemos que la Hacienda estatal va a entrar en juego. Si tenemos, por ejemplo, como la minusvalía que comentaba este oyente, bueno, pues si tenemos una minusvalía, tenemos una deducción adicional en el impuesto de sucesiones. Si estamos adquiriendo una vivienda habitual, también tiene reducciones. Si estamos adquiriendo una empresa, entonces lo más importante es saber ante qué tipo de sucesión estamos y, por supuesto, declararlos correctamente para que no le pase como a la persona de nuestro caso, no me he equivocado y ahora qué tengo que hacer. Porque son expedientes que luego van muy lentos. Vale, mira, otro de los oyentes dice, cuando un heredero residente en México recibe una casa en Madrid de un familiar francés, ¿cómo se evita pagar impuestos de sucesiones en España y también en México? ¿Qué convenios existen? ¿Qué pasa si no hay convenio? Esto es complicado, ¿eh? A ver, esto de cómo puedo dejar de pagar impuestos, nunca, o sea, nunca, evadir impuestos, nunca. Otra cosa es diferir el pago del impuesto, optimizar fiscalmente y patrimonialmente nuestra sucesión, eso es otra cuestión, pero nunca vamos a dejar de pagar un impuesto. Entonces, si esta persona que reside en México recibe una casa que está en Madrid, primero tenemos que, vale, de un familiar francés, ¿este familiar dónde falleció? ¿Dónde estaba la mayor parte de su patrimonio? Eso es fundamental para saber dónde hay que pagar los impuestos, pero seguramente en su caso va a tener que hacer un doble expediente sucesorio, uno en México, por supuesto, por lo que recibe, y otro en el país de origen, por decir así, donde se tramita esa sucesión, que en este caso puede ser Francia o puede ser España. Dice, si un español fallece residiendo en Alemania, pero tiene bienes en España, en Marruecos y en Estados Unidos, ¿qué ley se aplica a cada bien y cuál regula la legítima? ¿Puede el reglamento europeo hacer que toda la herencia se rija por la ley alemana? Esto es de nota, bueno, pues, los oyentes, muy bien, apuntan muy fino. A ver, pues yo diría lo mismo. ¿Dónde ha fallecido la persona, el causante de quien estamos heredando? ¿Dónde están los bienes? Vale, ya nos está diciendo que están repartidos en varios países y que él reside en Alemania. Pero lo fundamental para mí sería dónde ha fallecido y si hay un testamento o una declaración de herederos que nos va a decir qué ley rige esa sucesión. ¿Podría ser que el reglamento europeo nos deje aplicar la ley alemana? Podría ser, pero para eso deberíamos conocer primero estos detalles de dónde partimos: testamento, declaración de herederos y ley. Vale, dice otra, esto es de temas internacionales y son potentísimas, estoy quedándome alucinada. Dice, genial. Un familiar fallecido en Colombia deja una casa en Panamá y otra en España. El heredero vive en Chile. ¿Qué impuestos hay que pagar en cada país? ¿Cómo se declara el bien en Panamá si no se quiere repatriar el dinero? Vale, fallecido en Colombia, testamento en Chile. Es que ya eran muchas... Casa en Panamá, o sea, una casa en Panamá y otra en España, pero el heredero en Chile.
El heredero es, vale, vive en Chile. Hazte ahí el ya croquis. Ya está, ya me he hecho el croquis mapa aquí. del mundo. Familiar fallecido en Colombia, una casa Vale. en Panamá, una casa en Panamá y otra en España. Vale. Y el heredero en Vive Chile. en Chile, Hay genial. impuestos y cómo se declara el bien en Panamá si no se quiere repatriar el dinero. Vale, bueno, pues vamos a suponer que ha fallecido en Colombia y tiene un testamento donde dice que va a regir la ley colombiana. Vale. Él vive en Chile, bueno, pues vamos a tener que hacer 2 expedientes sucesorios, uno en Colombia y otro en Chile. ¿Con qué bienes? Con todos los que ha recibido, el bien de Panamá, el bien de España, vamos a suponer que también los tenía en Colombia y en Chile. Entonces, la ley que rige es la colombiana. Y nos va a decir cómo tenemos que tributar. Otra cuestión es, el bien de Panamá lo quiero hacer líquido, pero yo el dinero no me lo quiero traer. Vale. Bueno, pues entonces tendremos que declarar que he recibido en el 2025 un bien en Panamá que valía 300.000, por ejemplo, y en el 2026 esos ladrillos se han convertido en dinero, pero yo lo tengo que seguir tributando. Al fin y al cabo, un inventario de bienes se traduce en un importe económico. Ahí, bueno, a la administración de cualquier país le da un poco igual si vamos a heredar el propio bien o lo que vamos a heredar es el dinero, pero lo que hacemos es convertirlo en dinero para poder tarificarlo, básicamente. Mira, y una más, dice, un ciudadano argentino con bienes en España muere intestado y se sabe que tiene un hijo viviendo en Australia, pero no se conoce el paradero. ¿Cómo se tramita la herencia en España? ¿Qué pasa si el hijo no se presenta? ¿Qué derechos tiene? Vale, un argentino que tiene bienes en España y tiene una declaración de herederos. A ver, espera, Sí, que sí, yo eso aquí sí, me pierdo. Argentino, con bienes en España, muere intestado y sabe que tiene un hijo viviendo en Australia, pero no conoce su paradero. Vale, pero se nos ha olvidado... Dice, ¿cómo se tramita la herencia en España? Porque tiene bienes en España. Vale, bueno, aquí lo más importante, dice, ha fallecido intestado. Entonces, esa declaración de herederos, ¿quién la tiene que instar? La tiene que instar su heredero, que es su hijo. Entonces, de momento no podríamos tramitar una herencia en España. Lo más lógico será, vamos a suponer que averiguamos el paradero de este hijo, que es su hijo único, él tiene que instar esa declaración de herederos y luego tendrá que hacer un expediente sucesorio tanto en Australia como en Argentina y los bienes de España lo incluirá en ese inventario de bienes, pero realmente en España lo único que tendrá que pagar a priori o presentar será la declaración como no residente por esos bienes que ha heredado en España y que le dirá si los mantiene a su disposición, si los está alquilando, si los vende, etcétera. O sea, siempre hay que cumplir obligaciones en terceros países, sí, pero no propiamente de la sucesión matriz, por decir así, sino luego de las obligaciones que se derivan de los bienes que tiene en aquel país. Y esto tanto para este caso como todos los anteriores que hemos comentado. O sea, que las obligaciones adicionales de terceros países están ahí. Pero lo primero, principal, es la matriz, la sucesión. Para herencias internacionales, 3 ideas clave. Pues, ¿dónde está el documento de partida? Testamento, declaración de herederos, para saber qué ley sucesoria vamos a aplicar. Y en cuanto a ley me refiero a reparto, cómo se van a repartir esos bienes. ¿Dónde están los bienes? También importante si son todos bienes activo o también hay pasivo para decidir si aceptamos o renunciamos la herencia o la aceptamos a beneficio de inventario. ¿Cuántos expedientes sucesorios vamos a tener que hacer? Que al menos van a ser 2, el país de origen y el país destino, y que siempre hay que cumplir obligaciones fiscales en terceros países por los bienes que vayamos a recibir, mantener, vender, etcétera. Bueno, ¿te das cuenta de las vidas de películas que tienen algunos de nuestros oyentes? Bueno, muchísimo nivel, estoy encantada. Es que el mundo se queda plano para muchos de ellos. Ya te digo. Sí, es que ha cambiado todo. Como la vida misma. Oye, muchísimas gracias. Cuídate, Iciar. A ti. Un abrazo. Igualmente. Bueno, esto es Radio Intereconomía. Volvemos después del boletín. Tenemos empresas con identidad. Les vamos a presentar a una firma española independiente de inversión en capital riesgo. Se llama Bullet Capital. Vamos a hablar con ellos. Ojo, porque
Después vamos a ir con empresas con identidad. Vamos a ir con Remove Group. Vamos a hablar con ellos de reputación digital, de todo lo que deja huella en Internet, errores, información parcial, noticias falsas, cómo borrarlas, cómo mejorar nuestra reputación online. Y bueno, yo creo que promete estar muy interesante. Así que boletín y volvemos aquí en Radio Intereconomía. Legal por naturaleza, el bufete especializado en herencias